Recordando un poquitito el martes cerramos una serie de mensajes que estaban dirigidos, dos a la iglesia y uno a nosotros como iglesia, y el del martes fue para nosotros, ¿no? Fue para cada uno. Tocamos un poco el nosotros como iglesia y qué estamos permitiendo y qué vería Jesús dentro de este templo que somos nosotros. Yo te invito a verlo, es un mensaje de verdad que muy de Dios, muy bonito, y muy desafiante sobre todo para estos tiempos que yo entiendo, estoy convencido que son tiempos donde Dios lo que quiere es cambiarnos como iglesia, cambiarnos como personas, como cristianos, cambiar lo que Él encuentra en esta iglesia que somos cada uno. Bueno, vamos al mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy, por ponerle un título, se llama Habla que tu siervo oye. Y lo recibí hace como 4 o 5 días, en una madrugada. Claramente escuché que Dios me estaba hablando y por eso tomé notas. Y quiero compartirlo con vos porque sé que es un mensaje que viene de Dios, que es un mensaje muy interesante y en un sentido tiene un carácter profético también, porque nos va a permitir ver un poco lo que Dios quiere hacer en este tiempo, y eso es lo que yo quiero compartir con vos. Amén. Bueno, voy a leer 3 versículos. A ver, 1, 2, 3 versículos. Y después cierro con un último versículo. ¿Sí? Esa es un poco la dinámica para que vos sepas cómo vamos con el mensaje. Jeremías 1, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice: Y yo le respondí: Ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor dijo: No digas soy muy joven, que vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Otro verso está en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Versículo 7 dice: Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Y el último verso que vamos a leer para meternos en esto es en 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Dice: ¿son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, que está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Hay un denominador común, o yo veo denominadores comunes en estos 3 llamamientos, en estas 3 historias. Hay denominadores comunes que se repiten. Estamos viendo en el tiempo de Jeremías, que fue el primero que leímos, reyes que están haciendo lo equivocado delante de Dios. Estamos viendo en el tiempo de Samuel, sacerdotes que están haciendo lo equivocado delante de Dios. Y vemos en el tiempo de David, reyes, o Saúl particularmente, que está haciendo lo equivocado delante de Dios. Entonces, el denominador común que vemos en todos esos casos es que hay adultos que están haciendo lo equivocado, que hay adultos que están desobedeciendo, y digo adultos como en referencia a que cuando uno es adulto uno conoce la responsabilidad y uno conoce lo que está haciendo, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. No puede acusar que es alguien que no sabe o que es alguien que no conoce. Por eso hago la aclaración de adultos. Adultos que están haciendo lo equivocado, desobedeciendo. Vemos
gente que está en liderazgo, ya sean reyes o ya sean sacerdotes, y están haciendo lo equivocado estando en posiciones de liderazgo, Y vemos también en las tres historias como un denominador común, que es como un tiempo de oscuridad para el pueblo, es un tiempo de oscuridad para la gente. Y es un tiempo donde lo que hace falta desde el liderazgo hacia abajo es arrepentimiento. Ese es el denominador común de las tres historias, o el denominador común negativo, si querés, de las tres historias. Porque después tenemos el denominador común positivo. Hay jóvenes, gente que vos podrías decir, bueno, pero carecen de un montón de conocimiento, de responsabilidades o de cuestiones. Pero bueno, hay jóvenes también como denominador común. Tanto Jeremías como Samuel como David son jóvenes cuando Dios los llama. Pero son jóvenes que son comprometidos. O sea, a pesar de su corta edad, tienen un compromiso con el Señor, de manera tal que al Señor le parece bien llamarlos o elegirlos para una tarea determinada, aunque todavía son jóvenes. Es muy importante, a mí siempre me impresionó que uno tiene la mente, ¿no?, del sistema en el que vivimos, y nunca puede creer que Dios pudiera poner en el liderazgo o pudiera tomar en cuenta a alguien que tiene una edad corta, ¿no?, que le falta experiencia. Sin embargo, lo que Dios mira no es la experiencia, Dios lo que no mira las falencias de la persona, porque eso lo puede solucionar Él. Lo que Él mira es el compromiso que hay en el corazón, el deseo que hay en el corazón y el amor hacia Dios que hay en el corazón. Entonces, porque el resto sabe que Él puede solucionarlo, eso no es un problema. Entonces, otro denominador común que vemos acá es la inexperiencia. La inexperiencia abarca esto. Y finalmente el denominador común es tres corazones disponibles. Tres corazones disponibles para Dios. Qué bueno que es, como pastor digo, qué bueno que es como pastor ver en la iglesia, cuando uno mira y ve que hay gente que sí tiene el corazón disponible, no para servir en la iglesia, porque a veces para servir en la iglesia hay mucha gente que quiere servir, que le gusta servir, pero yo digo el corazón que está disponible para Dios, que es más profundo que si quiero nada más hacer algún servicio en la iglesia. Por supuesto, por amor uno quiere hacer un servicio en la iglesia, pero te estoy hablando de algo un poco más profundo. Yo creo que en estos días o en este tiempo de estar en casa, algo que es súper importante es poder hacer foco, es poder prestar atención a qué tan disponible está nuestro corazón, para Dios. O sea, si realmente es que está disponible, está vacío, ¿no? Cual habitación de hotel, cuando uno entra y dice, bueno, quería una habitación, ¿hay alguna disponible donde yo pueda ir? Yo me imagino a Dios mirando así, ¿no? En este contexto de estas tres historias que te conté, dijo, tenía 3 habitaciones que me sacaron y las ocuparon. Elí me sacó y me reemplazó. Saúl me sacó y me reemplazó. Los reyes en el tiempo en el que vive Jeremías me sacaron y me reemplazaron. Ocuparon las habitaciones. Y Dios no se queda nunca afuera. Él empezó a buscar habitaciones en otros corazones. Yo digo que a mí si hay algo que me impresionó de Jeremías, y quiero decirlo, es que cuando Jeremías es llamado por Dios, la respuesta que él le dio es, soy joven y no sé hablar. O sea, tengo un montón de imposibilidades. O sea, realmente reconozco mis imposibilidades. Reconozco que soy joven, o sea, inexperto, ¿no? Porque cuando habla de joven se habla de su inexperiencia, no que pudiera ser un problema su juventud, sino que soy inexperto, no estoy listo. Además no sé hablar, o sea, tengo dos problemas graves para lo que sea servirte. Y a mí me gusta la respuesta que Dios le da a un corazón disponible, pero que por lo menos se siente incapaz. Le dijo, mira, no digas sos joven, porque el servir a Dios o el vivir para Dios no es una cuestión de edad.
cronológica, no es una cuestión de edad cronológica. Y Dios le resuelve el problema de la edad cronológica diciéndole, vas a hacer todo lo que te diga y vas a decir todo lo que... vas a hacer todo lo que te pida y vas a decir todo lo que te diga. Si vos haces eso, la edad cronológica deja de ser un problema. Que no sepas hablar, deja de ser un problema. Entonces, es bien interesante que Dios te pueda llamar adulto en lo espiritual por el simple hecho de vos tener tu oído disponible para obedecer y tu deseo de obedecer sea concreto y sea específico. En la medida que obedecemos y oímos y repetimos lo que oímos y hacemos lo que hemos oído, Dios nos considera adultos, preparados y listos para hacer su obra. Así que con toda esta introducción que te estaba haciendo, yo quiero decirte que en estos tiempos de cuarentena lo que yo veo que ha habido, al menos hasta este tiempo, sí, es así, hasta este tiempo que entramos en cuarentena, hay que decir las cosas con las letras correspondientes, ¿no? Hemos visto mucho liderazgo dentro de la iglesia, y hay mucho liderazgo también fuera de la iglesia, pero principalmente dentro de la iglesia es donde yo quiero hablar hoy. Yo quiero hablarle hoy a cristianos. Estuvimos viendo hasta antes de entrar en la cuarentena que el liderazgo de la iglesia muchas veces se ha vuelto desobediente y se ha vuelto soberbio y desobediente, y que se terminó yendo detrás de ideas personales y detrás de nuestro propio corazón o del propio corazón, y entonces a Dios se lo perdió en el camino, pero siguieron sirviendo igual, como si Dios estuviera. Esto es lo que le pasó a Saúl, esto es lo que le pasó a Elí, y esto es lo que le pasaba a los reyes que dirigían Israel en el tiempo de Jeremías. Se perdieron detrás de las buenas ideas de su corazón, persiguieron a sus corazones, perdieron a Dios en el medio, pero la cuestión es que seguían ejerciendo el liderazgo y el servicio sin Dios, porque Dios no estaba con ellos. Dios se había alejado de ellos, más bien lo llamaba al arrepentimiento, a que cambien, a que dejen de ser desobedientes, cabezones, o querer hacer un servicio a Dios sin Dios. Eso es lo que yo puedo ver como un escenario, si vos querés, profético, que la iglesia tiene o ha tenido líderes hasta este tiempo, yo quiero decir hasta el tiempo de la cuarentena, tiempos de líderes desobedientes y que se ensoberbecieron. ¿A qué me refiero con volverte soberbio? Volverse soberbio es sugerirle a Dios planes, como si uno tuviera una idea más grande o más importante que la que Dios pueda darme. Eso se llama soberbia. Sugerirle planes, propuestas, eventos, actividades, personas para el liderazgo, como si fuera que Dios todo eso no lo ha visto o no se le ocurrió. Y a veces vamos detrás de nuestro propio corazón y olvidamos a Dios en el medio. Entonces, eso es lo que yo veo como un escenario, como el mismo escenario que pasaba con Saúl, que pasaba con Elí. Un escenario de oscuridad, un escenario donde la iglesia la termina pasando mal y el pueblo la termina pasando peor. Entonces necesariamente, lo que Dios tiene que hacer es salir a buscar y levantar en estos tiempos oscuros a una generación de profetas y conquistadores que están buscándolo y amándolo de manera secreta. Pastor, eso ya lo escuché, te lo repito entonces. La respuesta que Dios dio a un tiempo de oscuridad y a un tiempo de un mal liderazgo es el reemplazo en otro. El reemplazo en otro. Dios buscó corazones disponibles, Dios buscó corazones que lo amen para levantar en un tiempo oscuro una generación de profetas y conquistadores que tengan su corazón. Claro, en el momento del llamado no se veía nada de todo eso, pero Dios lo había visto. El hombre no lo veía, pero Dios ya lo había visto. Dios había empezado en el transcurso
de que el liderazgo había abandonado a Dios, había empezado a trabajar sobre su reemplazo. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Y eso es lo que yo creo que está pasando en este mismo momento. En este mismo momento está pasando en la iglesia de Jesucristo en todas partes del mundo. En este mismo momento. Yo creo que en esta cuarentena Dios está buscando levantar en las casas a esa nueva generación profética, a esa nueva generación de conquistadores. Yo creo que Dios está buscando en las casas en este momento levantar esa generación de Samueles, de Jeremías, de Davides. En este tiempo, ahora, en el presente te estoy hablando. De hecho, podría decirte en el pasado de los últimos 30 o 40 días, Dios fue a buscar a las casas para hablar en las casas con esta generación que tal vez se siente inexperta, que tal vez se siente que no da con el talle, lo cual es buenísimo para Dios. Dios los está buscando. Dios permite este momento porque está encontrando. Empezó a buscar y ya está encontrando. Y ha encontrado ya y seguirá encontrando hasta que esto termine el reemplazo del liderazgo actual. O que era actual hasta antes que la pandemia empiece. Porque Él no va a dejar que su iglesia no represente lo que Él es. Nunca lo hizo y no va a empezar ahora. Va a reemplazarlo. Así que Dios está buscando, no tengo ninguna duda, que Él lo que está haciendo es buscar corazones que no se sienten capaces para hacer su obra, que no tienen experiencia para oír a Dios, que no tienen ni siquiera revelación de la palabra, que aún no han sido tenidos en cuenta, pero que su corazón agradó a Dios. Jeremías se siente que no da el talle. David no es considerado ni por sus padres ni por sus hermanos. Samuel es un jovencito que no sabe ni oír a Dios ni tiene revelación de la palabra. Sin embargo, los tres son llamados por Dios para un tiempo específico, que era un tiempo de oscuridad y donde el liderazgo se había desviado y estaban haciendo servicio a Dios sin Dios. Yo lo que quiero anunciarte es un tiempo de cambio, de remoción y de posicionamientos distintos y de remoción también en lo que es el liderazgo de la real y verdadera iglesia de Jesucristo. Porque siempre Dios lo ha hecho así y ahora lo está haciendo así también. Tiene que hacerlo porque Él ama demasiado su iglesia. Yo quiero decirte que veo. Yo veo que se levanta una generación de Samueles, una generación de Jeremías, una generación de David. Lo puedo ver, puedo verlos. Puedo verlos, en espíritu los puedo ver. Puedo verlos que es un tiempo en plena oscuridad, todavía la luz del Señor no se apagó, como decía en Samuel. Mientras el liderazgo se había quedado ciego, mientras la puerta del templo permanecía cerrada, mientras había oscuridad y parecía que la lámpara se iba a apagar, Dios estaba llamando gente. Porque Él no puede permitir que el hombre arruine su obra. Nunca lo permitió y no lo va a permitir ahora. Así que está llamando a alguien. Está llamando gente que acostumbra a estar en su presencia, aunque no tenga liderazgo. Samuel dormía en la presencia de Dios, literalmente, al lado del arca. Es un desconocido, no tiene experiencia con Dios, no tiene revelación de la palabra, pero acostumbra a estar en su presencia. Le es natural. Créanme, hay gente en las iglesias, hay Samueles en las iglesias, que tal vez nadie los considera, que tal vez uno mira y parecieran que no dan con el talle, pero que acostumbran a buscar la presencia de Dios.
Y a esa gente Dios está haciéndoles un llamado desde hoy mismo. Si vos estás ahí, te lo hago desde hoy. Dios está llamándote para este tiempo, para esta hora. Gente que no pensó que podía ser. Yo veo una generación de recambio que viene a ordenar la iglesia y el mundo que está en oscuridad. Veo una generación de recambio. Y generación, me olvido de las edades, porque las edades, te dije, no tienen ninguna importancia para Dios. Un recambio, lo veo. Porque yo lo que veo es un futuro numeroso de salvación. Numeroso. Esta historia del mundo no termina con el diablo ganando. Termina con Dios ganando. Esta historia del mundo no termina con poquitos cristianos y muchos yéndose al infierno. No va a terminar así. No puede terminar así porque mi Dios es más grande que eso. Y Él no planificó la salvación de un mundo para que se pierdan todos y se salven 10 o 12 o miles. Yo veo en el futuro, veo un futuro numeroso de gente salva. En los próximos días. Yo veo un presente y un futuro maravilloso para la iglesia porque veo que el Señor encontró hambre, amor, deseo y celo en muchos que no se doblegaron ante un sistema que los estaba dañando o que estaba dañando la iglesia. Eso es lo que yo puedo ver. Yo puedo ver que el Señor dice, cuando lo llama a David, dice, no podemos empezar hasta que Él venga. Así que yo lo que veo en este tiempo es que Dios lo que está haciendo es llamando gente y está esperando que esa gente le diga, sí, me apunto, sí, me alisto. Porque Él no puede empezar hasta que le digan que sí, estos que están en el corazón sano, estos que están dispuestos, estos que adoraban a Dios cuando nadie los veía con el arpa, que tenían su guitarra en su casa, su piano en su casa, y cuando nadie los veía en su casa adoraban a Dios. Estos que acostumbraban a dormir en la presencia de Dios, se quedaban aún dormidos orando por estar con el Padre. Yo puedo verlo. Yo puedo ver que el Señor no va a permitir que su llama se apague. Lo veo, está claro, para mí está claro. La lámpara no se apagó y Dios va a hacer algo. Está oscuro, pero la lámpara no se apagó. La noche está avanzada, pero la lámpara no se apagó. Ese fuego todavía está ardiendo. Así que no está todo perdido. Hay una generación a la que Dios está llamando en cuarentena. Es increíble, era impensado, al menos para mí era impensado. Que Dios lo que quería hacer era exiliar de alguna manera a todos, sacarnos a todos, para hablarnos a cada uno. Porque era un tiempo de levantamiento totalmente diferente al que hemos visto. Iba a levantar gente directamente Él en persona. Él en persona iba a visitar a esos que buscaban su presencia aún en cuarentena y les iba a hacer un llamado a un ministerio, a un servicio específico. Yo les digo lo que veo, no les puedo decir otra cosa. Que tal vez no, que hay, inclusive Dios hoy tiene una generación que no lo conoce bien. No lo conocen bien, pero están dispuestos a decir, habla que tu siervo oye. Yo sé que la iglesia pronto va a abrir las puertas otra vez, como decía Samuel. Samuel, después de haber dicho, habla que tu siervo oye, lo próximo que pasó es que abrió las puertas otra vez. Yo creo que las iglesias están próximas a abrir las puertas otra vez. No puedo decirte cuándo, porque no lo sé, pero sí que es próximo. Y que cuando esas puertas se abran, nos vamos a sorprender. Porque va a haber gente encendida por Dios. Va a haber gente que tendrá claro a qué Dios la llamó. Y te garantizo algo, va a haber caras que no esperabas. Va a haber caras que no tenías pensado que eso pudiera ser. Y quiero meterme ahora en esto. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10 dice: entonces el Señor se le acercó, está hablando de a Samuel. Bueno, lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla
que tu siervo escucha, respondió Samuel. Este verso es con el que me despertó el Señor en la madrugada. Yo lo que te conté al principio es lo que percibo en orden profético, pero este verso es el núcleo principal del mensaje. Samuel escucha la voz del Señor y le responde a esa voz: habla que tu siervo oye. Es que nosotros queremos todo el tiempo que Dios nos hable. Todo el tiempo queremos que Dios nos hable, pero no estamos pensando en lo que Él quiere oír de nosotros. Todo el tiempo queremos que Dios nos hable, pero nunca nos detenemos a pensar qué es lo que Él quiere oír de nosotros. Queremos que Él diga lo que nosotros queremos escuchar, pero no estamos pendientes de decir lo que Él quiere oír de nosotros. Ese es el espíritu de estas palabras: habla que tu siervo oye. Samuel da en el clavo, da en la tecla. Samuel dijo las palabras que Dios estaba esperando escuchar. Dios quiere hablarnos, pero está buscando oídos que estén dispuestos a oírlo. Dios quiere hablarnos, pero está esperando corazones que estén dispuestos a escuchar y hacer algo con lo que vayan a oír. Dios está esperando. En este tiempo estamos equivocadamente esperando que Dios hable, que Dios hable. Él está esperando que nosotros hablemos. Porque Él quiere hacernos un llamado a servirlo en este último tiempo. Habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye es la interrupción del descanso y el reposo placentero de alguien. Samuel estaba durmiendo y el Señor lo interrumpió. Le interrumpió el reposo. Le interrumpió el descanso, le interrumpió ese momento de placer, el placer que da dormir, el descansar bien. Habla que tu siervo oye es: no me interesa, Señor, que me interrumpas mi momento de descanso y mi placer. Acá estoy. Contás conmigo. Eso es habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye es garantizarme vivir en una palabra de Dios, estar parado en una palabra que Dios me dio y no estar parado a la deriva. Eso significa habla que tu siervo oye. Que voy a vivir por una palabra que vos me digas. Y ya no voy a estar viviendo por lo que a mí me parece o a andar por la vida a tientas. Habla que tu siervo oye es priorizar las cosas de Dios y no las mías. Eso significa habla que tu siervo oye. Ya no es más importante todo lo que yo planeaba para mi futuro. Mi prioridad es lo que Dios tenga para decirme. Eso significa habla que tu siervo oye. Samuel tenía planificado cuántas cosas, o Elí tenía planificadas cuántas cosas para Samuel, pero cuando Samuel dice habla que tu siervo oye, cambió todas las prioridades. Habla que tu siervo oye es aceptar un llamado inesperado. Inesperado o inadecuado desde mi punto de vista. ¿Estarías dispuesto a decirle al Señor, habla que tu siervo oye, y que Él lo que haga es llamarte a servirlo en un área que vos nunca pensaste? ¿Para la cual no te sentís preparado? ¿Para dejar todo y dedicarte al servicio al Señor? Eso significa habla que tu siervo oye. Estoy dispuesto a aceptar el llamado que me hagas. Y estoy dispuesto a decirte sí y amén. Habla que tu siervo oye. Es aceptar un llamado inesperado. Habla que tu siervo oye es la respuesta a la insistencia de Dios en llamarnos. En el llamado de Dios al servicio.
3 veces lo llamó. Podría haberlo llamado 1 y decir, no conoce mi voz, no lo vuelvo a llamar. Podría haberlo llamado 2 y decir, no tiene revelación de la palabra, no lo vuelvo a llamar. Pero la respuesta de habla que tu siervo oye implica que Dios insistió hasta que aceptes el llamado y respondas como Él espera que vos respondés. Es la insistencia de Dios. Es la insistencia. Es la insistencia de Dios a no dejarme dormido. Habla que tu siervo oye es un Dios queriendo despertar a la iglesia. Es un Dios que está buscando el reemplazo de un liderazgo. Está buscando los días de gloria de su iglesia. Está buscando limpiar a su iglesia y está despertando a los que estaban dormidos. Eso es habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye es un llamado a la restauración de la iglesia y el sacerdocio y los ministros, de lo que sea que ministren en la iglesia. Habla que tu siervo oye es un llamado a la restauración. Es un llamado a la santidad. Es un llamado a la consagración. Eso es habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye es un cambio de era, es un cambio de tiempo. Habla que tu siervo oye implicó que Elí no iba más y que ahora era el tiempo de Samuel y lo que Dios iba a hacer, que Dios iba a devolverle a la iglesia la palabra de Dios, la profecía de parte de Dios. Eso significa habla que tu siervo oye, que Dios va a devolver a la iglesia la palabra profética, pero no la corrupta, no la que sale del corazón del hombre, sino la que sale de la boca de Dios. Significa que hay un cambio de era y ya no va más lo oscuro, ahora viene la luz. Habla que tu siervo oye significa que es el tiempo de los que están oyendo a Dios hoy y ya no del tiempo de los que lo oyeron alguna vez en el pasado. Habla que tu siervo oye significa que Dios habla todos los días. Significa el levantamiento de gente que todos los días quiere oír lo que Dios tiene para decir, no los que viven de lo que alguna vez Dios les dijo hace mucho tiempo. Habla que tu siervo oye es el tiempo de los jóvenes que oyen o de los inexpertos que oyen. De los inexpertos que oyen por encima de los adultos que se han quedado ciegos. Espiritualmente hablando todo esto, ¿verdad? Es el tiempo de los inexpertos que oyen por encima de los que se han quedado ciegos, no tienen la visión que Dios tenía para este tiempo. Habla que tu siervo oye es estar dispuesto a hablar palabra de Dios, aunque a veces no sea una bendición lo que Dios quiere dar. Aunque a veces lo que Dios quiera emitir es un juicio por amor a la iglesia. Aunque a veces lo que Dios quiera decir es un llamado al arrepentimiento por amor a la iglesia. Aunque no sea solo Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar una familia, plata, auto, caballo, viaje por el mundo, ministerios prósperos. Aunque no sea eso, habla que tu siervo oye es estoy dispuesto a decir lo que Dios me diga. Lo que Samuel recibió es una condenación absoluta para Elí y su familia. La primera palabra que este siervito de Dios escuchó fue: Elí, vos que sos mi mentor, se terminó tu tiempo y el de todos tus hijos y no hay salvación. Perdieron su tiempo, perdieron su hora. Y la dijo así sueltito. No la quería decir, pero cuando le dijeron, decime que Dios te dijo, la soltó. Y estuvo dispuesto. Eso es habla que tu siervo oye. Estoy dispuesto a decir cualquier cosa que Dios me diga.
cualquier cosa que Dios me diga. Habla que tu siervo oye es estar dispuesto a abrir las puertas de la iglesia otra vez para que la gente vuelva a entrar. No tener más iglesias de puerta cerrada con actividad de iglesia a puerta cerrada. Seminario para nosotros, actividades para nosotros, ayuda para nosotros, oración para nosotros, vigilia para nosotros. Habla que tu siervo oye es abrir las puertas de la iglesia otra vez y darle acceso a todos los que quieran venir. Habla que tu siervo oye es empezar a vivir lo que Dios me habló a mí y no lo que Dios le habla a los líderes. Esto es poderosísimo. Habla que tu siervo oye es el tiempo de la persona individual, del individuo, de la iglesia individual que puede escuchar a Dios y no vive nada más de lo que el pastor le dice, como el Señor me dijo que te diga esto. Ya no vive de lo que el Señor le dice a través de otro. Aprende a oír a Dios. Eso es habla que tu siervo oye. Ya no vive de lo que Elí le pueda decir Samuel. Samuel ahora vive de lo que Dios mismo le habla. Eso significa habla que tu siervo oye. Que ahora yo oigo a Dios, claro. Que no necesito vivir de la comunión de Dios de otro. La comunión que otro tiene con Dios. De lo que Dios le habla a otro. Como un mendigo. Ahora Dios me habla. Ahora sí lo escucho. Eso es habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye es que se cumpla cada palabra que Dios me habló. Habla que tu siervo oye es que yo pueda ver cada palabra que Dios me hizo soltar. Lo que eso sea. Eso es habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye es que Dios se me revele y que yo deje de ser un inexperto y ahora sea alguien que está teniendo experiencias con Dios. Habla que tu siervo oye es que la palabra ahora sí se me revele. El resultado de decirle a Dios habla que tu siervo oye es que la revelación de la palabra viene y que empiezo a tener experiencias con Dios que antes no tenía. Por eso era un inexperto. Habla que tu siervo oye es obediencia. Tan simple, ¿no? Habla que tu siervo oye es obediencia. Una palabra que yo creo que se ha perdido. Con los falsos argumentos de que el diablo ha instaurado en la iglesia, como que la obediencia a veces, pues bueno, no seas religioso. La obediencia no tiene nada que ver con la religión. La obediencia es la vida del cristiano. Obedecer a Dios es en la sangre de nuestro cuerpo espiritual. Habla que tu siervo oye es para gente obediente, gente que quiere obedecer. Habla que tu siervo oye es recibir los planes de Dios para este tiempo. Porque en este tiempo Dios todavía quiere hacer cosas. Te lo cuento. Dios no terminó. Tiene un montón de cosas todavía que está por hacer. La pregunta es si tiene alguien ahí para contestar, habla que tu siervo oye y que él pueda hablarle los planes. Habla que tu siervo oye es asumir una posición de servicio. De servicio. De servidor. No de dueño. No de amo. De reconocer que de Él son los planes. De Él es la iglesia. De Él son los llamados. De Él es la revelación. Y yo sencillamente soy un siervo al que Él le habla y yo hago lo que Él me diga o repito lo que Él tenga para decirme. Nada más. Eso es habla que tu siervo oye. Ya no soy un superministro. Soy un siervo de Dios. Si Dios no me hablara no sería nada.
Un siervo al que el amo no le habla no puede hacer nada. Por sí mismo no puede hacer nada. Habla que tu siervo oye, por último, es reconocer que tengo oídos espirituales y que quiero usarlos para aquello que el Espíritu le quiere decir a la iglesia en este tiempo. Eso significa habla que tu siervo oye. Con eso me despertó el Señor, creo que el lunes fue, 4:30 de la mañana. Estos puntos que te leí los anoté tan sencillamente, los escuché y los anoté. Y hoy te quiero hacer una sola pregunta. Sabiendo lo que significa habla que tu siervo oye, ¿estás dispuesto hoy a decirle al Señor, Señor, acá desde mi casa? Como decía el pastor, estás buscando gente en cuarentena pero con corazón disponible. Estás buscando gente que nadie lo está viendo pero que sigue amando tu presencia, que sigue queriendo que cuentes con Él. Que todo lo que hace lo hace porque te ama, no porque alguien lo ve. ¿Estarías dispuesto a decirle hoy al Señor, habla que tu siervo oye? ¿Estarías dispuesto a vivir de esa manera? Que cada día de tu vida cristiana sea, Señor, habla que tu siervo oye. Necesito que me hables y yo te estoy diciendo lo que vos querés escuchar. Yo quiero oírte. Yo quiero que me hables. Yo quiero obedecerte. Yo quiero ser un reproductor de tus palabras. ¿Estarías dispuesto a ser parte de este cambio de era? ¿Estarías dispuesto a aceptar que Dios te llame aún en tiempo de cuarentena directamente a tu corazón? Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tu Espíritu Santo esté haciendo llamados en este mismo momento. En este mismo momento. Esté hablando a cada espíritu, a cada corazón, haciendo el llamado correspondiente. Convence, Espíritu Santo, a cada uno de los que está del otro lado, que este es el tiempo de los que dicen habla que tu siervo oye. Este es el tiempo de los siervos de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Eso es lo que tenía para compartirte. Nada más, nada menos. Los 20 puntitos que el Señor me dio. Y una visión, entiendo, profética que el Señor me dio de este tiempo y de lo que está pasando. No de lo que va a pasar, lo que está pasando ahora mismo. Porque Él termina ganando esto. Él termina con su iglesia vestida de blanco, sin arrugas, sin mancha. Así terminan los días de la iglesia. Así que espero que vos desees ser parte de esa iglesia que le dice, Señor, habla, que tu siervo oye. Amén.